www.cadenaderadios.com.ar. Diario digital, noticias en la web, en tiempo real, las 24 horas del día. www.cadenaderadios.com.ar. El mundo y vos, seguro, están informados. Temperatura 17 grados. Humedad 90%. De la mañana, 8 minutos en la República Argentina. Segunda hora de programa en esta cadena provincial de radios. Nos quedamos hasta las 10 recorriendo juntos las noticias. www.cadenaderadios.com.ar. El saludo a todas las emisoras que se suman en FM en toda la provincia norte, sur, este, oeste de Corrientes. Ahí estamos de lunes a viernes de 7 a 10 y en AM en el sur de la provincia, en Curuzucuatiá, LT25, Radio Guaraní. En el norte, LT21 AM, Radio Municipal en Alvear. A todas las emisoras que tengan una excelente jornada y bienvenidos a Cadena de Radios. 8 de la mañana, 9 minutos en la Argentina. Llegó la lluvia también a Corrientes Capital, 19 grados, 2 décimas la temperatura, la humedad 96%, la presión 1005.4 hectopascales. Cielo cubierto con lluvia en la hora anterior, la máxima para hoy 21 grados. Está pronosticado todavía para la jornada de hoy tormentas fuertes, lluvias aisladas durante toda la jornada. Y estamos dentro de una alerta por área para Verón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatín, Burucuyá, Salada, San Cosme y San Luis del Palmar. El área será afectada intermitentemente por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos periodos. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 90 milímetros. Es lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional. Ocho de la mañana, 10 minutos en la Argentina. Compartir con ustedes las declaraciones del gobernador ayer a la tarde en contacto con la prensa después de lo que fue la entrega de viviendas en Casa de Gobierno. Ahí estuvieron trabajando Facundo Rojas, estuvo trabajando Boris Ibrud, Lucas Ibrud. Bueno, el trabajo y toda la información, por supuesto, en www.cadenaderadios.com.ar para ir compartiendo también estas declaraciones que dejaba el gobernador de la provincia ayer a la tarde, donde no solamente hizo referencia a la entrega de viviendas, ¿sí? A la entrega de viviendas que se concretó en Santa Catalina y que dio el clima también, porque estaba que se hace, que no se hace, si da el clima, si acompaña. Bueno, se pudo llevar adelante el acto, sino que además habló de los temas como, por ejemplo, un inminente nuevo anuncio salarial dentro de poquito en Corrientes. ¿Podemos ir a escucharlo, Nicolás? En Santa Catalina. Bueno, un día especial porque, concluimos 164 viviendas, 50% de aporte del gobierno de la provincia de Corrientes con un paquete que ronda los 15.000 millones, por lo tanto nosotros aportamos
7.500 millones, y bueno, un día de festejo, ¿no? Porque sabemos que estamos resolviendo 164 familias que tenían necesidad de tener una vivienda. Hoy lo podemos hacer en viviendas realmente muy lindas y bueno, hay mucha alegría. Mucha esperanza, ¿no es cierto? Así que contentos de poder estar realizando esta entrega de vivienda. ¿Hay en desarrollo también otros grupos de vivienda en el interior de la provincia? Sí, estamos trabajando mucho. Es la primera vez que el gobierno de la provincia está invirtiendo 3 veces más recursos que el gobierno nacional. Y nos hemos hecho cargo de obras que estaban a cargo de Nación y que hemos tomado como gobierno provincial la culminación de esas obras, así que estamos trabajando fuerte, estamos trabajando muy bien con el Instituto de Vivienda de la provincia, con mucha responsabilidad. Sabemos que no son momentos fáciles, pero bueno, la administración provincial tiene los recursos para poder afrontar estas necesidades habitacionales que tienen nuestros ciudadanos. Hacía mención a un cupo de viviendas designadas al gobierno, pero que fueron destinadas por decisión de usted a personas con discapacidad. Llevamos entregadas cerca de 500 viviendas a personas que tienen hijos con discapacidades y que necesitan, que son las familias que tienen mayor carga. Fundamentalmente, creo que como sociedad tenemos que mirarnos la responsabilidad de poder tomarla y bueno, la asignación que nosotros tenemos por ley como Poder Ejecutivo para esas cuestiones especiales las estamos entregando a familias que tienen mayores cargas como la que decíamos, ¿no? Que tienen más dificultades para desenvolverse, que tienen más responsabilidad, así que bueno, estamos tratando de facilitar de esa manera resolver el problema habitacional que tienen. ¿De qué inversión estamos hablando particularmente en estas 164 viviendas? De 15.000 millones de pesos aproximadamente con infraestructura. Sabemos que acá es una zona que necesita mucha infraestructura. Esto si no contamos el resto de la infraestructura que estamos poniendo como gobierno provincial. Uno tiene que sumar acá la avenida La Santa Catalina, tiene que sumar lo que estamos invirtiendo en la Nini Flores, que ahora estamos haciendo otros tramos hasta llegar hasta lo que es el ex regimiento. Son unos 3.000 millones más los que veníamos invirtiendo en todos los que son desagües pluviales, que bueno, hoy están enterrados, pero que son doble fila de caños de 2 metros que están enterrados a gran profundidad, que por ahí no se cuenta, pero suma en la infraestructura y en la inversión del gobierno de la provincia de Corrientes en la capital. ¿Se espera continuar con este ritmo de entregas de vivienda en capital? Bueno, ojalá que sí, ojalá que podamos seguir construyendo y que podamos tener la posibilidad de seguir haciendo más viviendas en el interior provincial también. Sabemos que el Fondo Nacional de Vivienda tiene una asignación específica de partidas, por lo tanto esperemos contar con esas partidas para poder seguir trabajando, invirtiendo en vivienda. Mañana se debate el veto a la ley de financiamiento universitario, ¿qué nos puede decir? Bueno, nosotros estamos a favor de la educación pública y gratuita. Nosotros no vamos, digo en particular, ¿no? Los diputados creemos que tenemos que financiar a la universidad y bueno, después está la decisión de cada diputado, pero nosotros tenemos esa visión y es lo que hacemos todos los días. Hacemos un esfuerzo enorme en la provincia de Corrientes para que los chicos puedan ir a la escuela primaria, hacemos un esfuerzo enorme para que los chicos puedan ir a la secundaria y ojalá que nosotros tengamos y la nación como país tenga la posibilidad de tener el presupuesto necesario para que puedan tener un título universitario también, que es la finalidad. ¿Qué sigue en su agenda, gobernador? Bueno, vamos a estar en Capital toda la semana hasta el viernes y bueno, la semana que viene iremos a Buenos Aires, pero por ahora vamos a quedarnos esta semana por acá. Lo que tiene que ver con incrementos salariales, ¿ya tiene definida alguna fecha? ¿Cuánto podría ser? Estamos a anunciar, ahora me estoy después de estar en Yapeyú, en Ituzaingó, viendo el interior provincial, me voy a estar sentando con el ministro, pero es inminente, ya estamos por anunciar en breve, ya más o menos nos pusimos de acuerdo con el número, pero vamos a estar anunciando en poco tiempo más. Los índices dieron aproximadamente un 4%. En los últimos anuncios que miden la inflación, así que estamos ajustando para no desentonar y tratar de dar lo más posible y bueno, tratar de equiparar con el índice inflacionario que llevamos del año. ¿El aumento va a ser en torno al índice de inflación entonces? No.
Yo lo que dije es que se publicó el índice del último mes, quedan meses anteriores y ver desde el último momento cómo cerramos esos números. Cerraron 4 aproximadamente. Le traigo nuevas las obras de hoy. Se habla de las casas, se habla obviamente de todas las obras anexas que son importantes, pero también lo hablábamos y se saben que muchas instituciones también van a tener acá sus espacios, lo que significa toda una integración social, educativa, deportiva de este sector de la ciudad. Mira, acá tenemos inversiones, por ejemplo, la escuela de policía está ubicada acá, está pegado a este barrio que estamos inaugurando ahora y hacen un paquete en total de los barrios de cerca de 500 viviendas. Es importantísimo el número que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo porque es el lugar donde está creciendo Corrientes y seguramente serán las nuevas 1000 viviendas, ¿no? Cuando sumamos nosotros las 667 más estas 400, 500 viviendas, son cerca de 1000 viviendas. Y hay que comenzar a dotarle de estructura. Ya habíamos hecho comisaría, tenemos acá la escuela de policía, tenemos avenida, infraestructura, estamos por hacer capillas, hicimos escuela primaria, escuela secundaria, así que tenemos que seguir invirtiendo en toda la infraestructura necesaria para que el barrio se pueda desarrollar con normalidad y que tenga presencia los organismos provinciales en toda esta zona. Gobernador, ¿cómo se encuentra la relación con Nación? ¿Hay comunicación? ¿Hay algo de información, al intercambio de información con ellos? Mira, tenemos la relación es la misma de siempre. Ya no ha variado, no ha cambiado. Por lo tanto, seguimos normal. Creo que tenemos que tener una relación madura. Tenemos que conversar de los temas que importan. Ahora va a ser fundamental que tengamos un diálogo respecto al presupuesto, de manera tal de que nosotros podamos reclamar lo que nos corresponde, porque creemos que estamos un poquito atrasados y que fue un poquito mezquino con Corrientes del presupuesto nacional. 8 de la mañana, 18 minutos en la República Argentina. Declaraciones de Valdés ayer a la tarde luego de la entrega de viviendas aquí en la capital correntina. Nos vamos a Montecaseros, 8:19 en el país. Se viene una nueva agenda nutrida, variada para el mes de noviembre, lo que hace a la actividad de la Fundación Miguelito Rosbaco. Nosotros estamos en comunicación con Patricia Pelichero. Patricia, ¿cómo le va? Buen día. Clara González la saluda. Buen día, Clara, ¿cómo está? Buen día para toda su audiencia. Gracias por atendernos. Muy bien, bueno, con ganas de conocer, se vienen ya organizando actividades para el mes de noviembre. Cuéntenos. Sí, Clara, tenemos un año más, una agenda bastante movida en el mes de noviembre. Recordemos que en el mes de noviembre, el 3 de noviembre fue asesinado nuestro hijo. Y a raíz de eso nosotros honramos el amor de la vida de Miguelito y todo nuestro amor, devolviendo al mundo justamente esto, ¿no? Vida y amor en acciones y en obras, honrando su vida. Así que la he compartido este año por segunda vez. Vamos a tener la muestra, la convocatoria de artistas plásticos de la región, denominada este año Dolores que Cuentan. Porque además de contar, ¿no?, de narrar el dolor, las víctimas revivimos el dolor cada día, ¿no? Claro. Nuestros cuerpos expresan, nuestra psiqui dan cuenta de todo eso. El dolor a veces queda tallado en el rostro, en las sonrisas, en los ojos. Y esos rostros muestran los sucesos vividos de cada víctima, ¿no? Claro. Y este año, como recibimos, la verdad que lamentablemente tantas víctimas en la Fundación, acompañamos tantos hechos un año más, quisimos entonces poder transmitir, y la invitación este año a los artistas es a expresar por medio del arte ese dolor que sienten las víctimas y que no lo cuentan, y que ellos lo pueden contar a través de su arte, ¿no? Claro, claro. Habrá un premio a adquisición para una obra bidimensional y otra para una obra tridimensional. El jurado estará formado por un artista que no sea concursante, por un representante de la empresa que sea adquiriente de ese premio de adquisición,
y un representante de la fundación. Patricia, También esto está abierto para todos los artistas plásticos, para los que pintan, los que dibujan, hay condiciones, hay bases, hay requisitos. Sí. Hay en nuestras redes sociales está un botón, para poder acceder a la inscripción, donde están las bases y las condiciones para poder todos los artistas que quieran ver pueden entrar, pueden conocer, y obviamente que estamos siempre a disposición para cualquier consulta que esto pueda tener. Bueno, otra cosa que le quería preguntar es, ¿esto tiene algún costo para participar? No tiene costo. Así que nosotros los esperamos a todos los artistas con los brazos abiertos. Bueno, nosotros descubrimos que a través del arte se pueden canalizar tantas emociones y la verdad que estamos muy contentos con esta propuesta un año más y ya tenemos inscriptos de diferentes lugares de la región y eso nos tiene también muy motivados. ¿Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse? Hasta el 25 de octubre. Uh-huh. Queremos decir también que quienes tengan interés también podrán adquirir las obras porque las mismas estarán a la venta, ¿no? Claro. Y la muestra comienza el día 16 de noviembre, la apertura de la muestra, y termina el 30 de noviembre. Patricia, aparte de, ¿esta es la actividad central en la agenda de ustedes? Sí, la obra tiene un significado muy especial, esta muestra para nosotros, porque queremos plasmar en ella todo lo vivido, ¿no? Uh-huh. Pero nuestra agenda en noviembre comienza el 4 de noviembre con una charla sobre consumos problemáticos. Uh-huh. Para el público en general. Esto se va a realizar en la Casa del Bicentenario a las 9:30. El día 11 de noviembre tenemos también una charla taller en la Casa del Bicentenario sobre cambiar la narrativa con la licenciada Graciela Pianalto, de ahí de Corrientes Capital, que es especialista en salud mental. El día 15 de noviembre vamos a estar en Goya Corrientes, estamos invitados ahí por la gente de Goya, con una charla rompiendo el tabú del suicidio. Uh-huh. Ese día viernes vamos a estar entonces en Goya. El día 22 de noviembre en la ciudad de Mocoretá, Corrientes. Y el día 25, 27 y 29 en la sede de la Fundación vamos a tener un taller donde las personas se van a tener que inscribir sobre un taller sobre duelo que va a estar a cargo de la psicóloga Noelia Toledo, que es la psicóloga que está acompañando uh-huh. Todo el año en la Fundación y que está haciendo un trabajo muy bueno con todas aquellas víctimas y familias de víctimas, tanto niños, adolescentes como adultos, que recurren a la Fundación, y nosotros brindamos esta ayuda psicológica. ¿Qué cantidad de actividades y qué cantidad de fechas? Sabemos que este es un momento del año, digamos así, ¿no? Donde uno por ahí si no se detiene a pensar mejor, se me ocurre, ¿no? Dentro de esas emociones. Esta es una linda manera también de, como siempre usted dice, desde el dolor, tratar de salir al medio con otras propuestas, creando otros espacios para que también otros que por ahí están pasando por lo mismo que les tocó a ustedes, que es horrible y que nadie quiere que vuelva a suceder, sepan cómo enfrentar esa situación, ¿no?
Sí, a mí no se me ocurriría otra idea que no sea construir con todo el amor a nuestro hijo, ¿no? Uh-huh. Tal cual. Entonces, en noviembre no solo es llorar, sino es construir a través del amor. Y qué mejor que honrar la vida de nuestro hijo. Patricia, le agradecemos como siempre la predisposición y nos quedamos ahí atentos a todo lo que seguramente se va a seguir sumando también. Muchas gracias. No, Clara, gracias a usted por la comunicación, por estar presente y bueno, esperando a todos los artistas de la región que puedan acompañar un año más esta segunda muestra. Y bueno, los invitamos a todos, obviamente, a pasar por la sede de la Fundación, que es Vicente Mendieta 1275, en la ciudad de Monte Caseros, a partir del día 16 de noviembre, a ver lo que va a ser la segunda muestra. Gracias, ahí estaba. Hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Patricia Pelichero desde la Fundación Miguelito Rosbaco en Monte Caseros. En noviembre, Dolores que Cuentan está convocando artistas. Para comunicarse con la emisora, con cadena de radios 3794-817-697. Y bueno, y ahí pueden contactarse también y poder ir sumando, cómo no, toda la información. Dame un poquito de música, Nico, ya venimos. Cadena Provincial de Radiodifusores. Música y noticias. Siempre primero y mejor. El mundo quiere. Años han pasado sin verlos y abrazarlos, tantas noches en silencio, sin serenatas y encuentros, tanta nostalgia y ausencia. Sigo escuchando su voz, la de Michel y su esencia, del gringo y su bandoneón. Lo que estamos escuchando es una obra que se estrenó este año en la Fiesta Nacional del Chamamé, es de Miriam Aswad, y hoy tempranito nos decía, quiero aportar un tema como homenaje a Michel y Gringo hoy en el día de su natalicio. Así que eso es lo que estamos escuchando, y con esta cantora de pueblo de Mercedes Corrientes, el saludo a la gente de Mercedes que nos está escuchando a través de FM Taqui a esta hora de la mañana. 8:30 en la Argentina, hasta las 10 nos quedamos con ustedes. Como siempre decimos a todos los que están de cumpleaños hoy, que tengan una excelente jornada, una excelente jornada. Bueno, hay gente que se está preparando, Burucuyá, ayer hablábamos con el intendente, con jinetes de toda la provincia, llega la quinta cabalgata de Caacatía en Burucuyá. Esto es gratis, para la gente que se quiera inscribir. Lo puede hacer, comuníquense. Está la información en cadenaderadios.com.ar en la provincia, pero bueno, para aquellos que quieran, Burucuyá, Caacatí, Palmar Grande, Lomas de Vallejo, son los 4 pueblos que ya están hermanados en esta cabalgata, de esas 15 leguas que hay que atravesar, como dice viejo Caacatí en su letra. Tanta amistad tan sincera, tanto amor y transmisión. Nos vamos a exteriores, vamos al contacto con Fito Fernández. Las noticias vienen y van. La realidad cambia en cuestión de segundos. Las calles marcan el ritmo del día. Y nuestro móvil está allí para saber lo que pasa. Fito Fernández, ¿cómo le va? Buen día. ¿Por dónde anda? Buen día, Clara. Buen día a toda la audiencia de la cadena provincial de radios. Aquí, zona de Casa de Gobierno nuevamente. Un día totalmente nublado, pero no llueve, Ayer llovía. Eso sí, hace un poquitín más de fresco que ayer, Está como para un saquito, Está para la famosa llévate la camperita hoy. Exactamente, sí, Tampoco es como para ponerse esas camperas polares gigantescas, pero bueno, sí. Camperita.
Sí, o un busito, ¿vio? También. Depende la comodidad que uno quiera tener, ¿no? Así que la verdad que sí, está lindo, agradable la mañana, ¿eh? No hace ese calor odioso que tuvimos la semana pasada de más de 40 grados, así que imagínense, se lleva, ¿no? Eso sí, está muy nublado y bueno, que por ahí con ganas de caer unas gotitas también aquí en esta parte de Corrientes, como bueno cayó durante toda la madrugada, ¿no? Tuvimos lluvias, así que bueno, veremos hasta cuándo se extiende este tiempo inestable que tenemos en la ciudad de Corrientes, por ahora solamente nublados, aquí en Capital por lo menos, y también en la zona, ¿no? El gobernador todavía no ha llegado aquí, hasta Casa de Gobierno, tiene una invitación para las 10 de la mañana, para lo que es participar del desfile del día. Un saludo muy grande para todos los penitenciarios en su día del penitenciario hoy, así que tiene una invitación para participar del acto allí del servicio penitenciario. Todo depende, por supuesto, justamente a las condiciones climáticas, ¿no? Como lo que ocurrió ayer en la entrega de viviendas allí en el barrio Santa Catalina, que se pudo hacer porque, bueno, dio un respiro al tiempo y, bueno, se pudo hacer la entrega, ¿no? Bueno, lo que quieren aquí ahora es que dé otro respiro para que se pueda realizar justamente este desfile por el día del penitenciario. ¿A qué hora va a ser, Fito, y en qué Esto lugar? va a ser a las 10 en Costanera y La Valle, donde prácticamente se hacen la mayoría de los desfiles actualmente, allí en la famosa Costanera Sur, inicio de Costanera Sur de Corrientes, así que allí se va a hacer este desfile aquí en la capital. 10:30 de la mañana era el horario que teníamos estipulado, pero seguramente arrancará para las 10. Todo dependerá, por supuesto, de la agenda del gobernador, si asiste o no a esa actividad allí, que es la única, que es la que está programada para la jornada de hoy del gobierno provincial, más precisamente el mandatario, ¿no? También hay otra actividad, pero a la misma hora casi, que es el lanzamiento oficial de la 21ª Fiesta Provincial de la Miel y el Desarrollo Emprendedor. Esto se va a desarrollar en Casa Iberá a las 10 de la mañana, donde estuvimos ayer. Por supuesto, invita al intendente Noel Gómez y va a estar presente, por supuesto, todo el municipio de Saladas, ¿no? Que es uno de los productores de miel más grandes que tenemos aquí en la provincia de Corrientes. Así es que esto es a las 10 de la mañana también. Va a estar presente, por supuesto, la parte de turismo de Saladas, hasta ahora tenemos entendido, y veremos si tenemos la posibilidad de que también se acerque Noel Gómez, el intendente de dicha localidad. También hablamos con nada más y nada menos que el doctor Jorge Alberto Zimmerman sobre lo que es el Instituto de Cardiología, que está a pasos agigantados. Clara, impresionante. Una emoción tiene el doctor cuando habla de ello. Se le nota en la cara, se le nota en los ojos la emoción y la felicidad que tiene por cómo avanza esta obra. Lo que nos comentó, por supuesto, que ya está en un 60% la obra y que, bueno, el año que viene sí o sí se va a finalizar esta mega obra gigantesca, ¿no? Que va a ser uno de los institutos, si es que no es el instituto oncológico más grande de Argentina. Pero mejor lo explica el doctor Zimmerman, a quien escuchamos en este momento. Realmente es una obra gigantesca. Realmente es, yo a veces uso la palabra monstruoso. Nosotros venimos hace bastante tiempo trabajando y viendo y mirando y los planos y esto y lo otro. Hace unos días atrás estuve en la obra y le dije a una de las arquitectas, ¿me puedo decir dónde estoy parado? Y se sonrieron y me dijeron, pero si vos fuiste el que miró los planos y esto y lo otro. Y bueno, sí, pero es una manera de decir que cómo cambió esto. ¿Qué ya está hecho y qué falta? Nosotros en este momento estamos en el 60% aproximadamente, 65% de la obra. Calculamos que ahora a fines de este mes estaremos en el 70%. Va a una velocidad enorme. No hubo razón alguna que haya hecho que la obra pare una sola vez. ¿Cuántos institutos como este se encuentran en el país, de esta magnitud? Así solos como este no conozco. Sí conozco lugares como hospitales grandes que hay en Buenos Aires, en Córdoba, en otros lugares, pero que no tienen solamente un instituto donde hay diagnóstico y tratamiento y donde se hacen diagnóstico y tratamiento del cáncer relacionados con la radioterapia, con oncólogos clínicos que atienden en los consultorios, con un hospital de día que es donde se hace quimioterapia.
Para que ustedes se den una idea, no solo decirlo, pero para que se den una idea, el hospital de día, que es donde se hace la quimio, reitero, tiene 75 metros de largo. Son 32, 33 sillones para que nuestra gente tenga la comodidad necesaria y porque nosotros entendemos que eso es lo que hay que hacer. En este momento estamos haciendo quimioterapia en el hospital de día que hicimos hace 8 o 9 años atrás en el edificio que habíamos construido en el Hospital Vidal del Departamento de Oncología, pero esto es muchísimo más grande. Son cosas diferentes, pero se sigue trabajando en el hospital de día y también se siguen atendiendo consultorios. Lo que está pasando con el cáncer es que aumenta. Sigue aumentando y sigue aumentando. ¿Cuáles son los principales tipos de cáncer hoy? Y bueno, en la mujer hoy el cáncer de mama pasó al cáncer de pulmón, que era el primero en el mundo. Nosotros acá tenemos alrededor de 22.000 casos más o menos, pero ya es una cifra que yo no sé si ya no pasó de los 22.000. Y hay un fallecimiento de alrededor de 6.500 personas por año en la Argentina. De todas maneras, las cifras que se valoran para el año 2030, 2040, son cifras realmente enormes. La cantidad de fallecidos en el mundo, La cantidad de fallecidos por cáncer no merma, no baja, no se puede controlar. No puede mermar por el hecho de que si vos tenés un aumento que puede llegar al 2050 con alrededor de un 90%, donde los varones van a ser los que más van a fallecer de acuerdo a institutos muy importantes que existen en el mundo, como la IAR, que es una agencia internacional de estadística y de censos que depende de la Organización Mundial de la Salud, y como esa hay otras que cuando la IAR te dice algo es porque así es la historia. La sede de la IAR y de las otras sedes que dependen de ella están en Ginebra. Pero sigue aumenta. También ha progresado mucho el tema de los tratamientos y hacemos todo lo que podemos. Lo que nosotros hablamos es, por ejemplo, recién salía de acá y vi un par de personas que estaban fumando acá en la puerta y les dije, por favor, dejen el cigarrillo. Me miraron con cara rara. Pero sí, porque si vos fumás un paquete de cigarrillos, tenés una posibilidad en 24 en tener un cáncer de pulmón. Si fumás 2 paquetes, tenés, 34% de posibilidades. Si fumás un paquete, si fumás 2 paquetes, tenés una en 12, y si no fumás, tenés una en 240. Pero hay gente que nos dice, bueno, pero el señor de la esquina no fuma y tiene un cáncer de pulmón. Bueno, hay otras razones también. El cáncer no tiene una sola razón, a lo mejor está acá encima nuestro y nosotros no estamos enterados. Las cosas son así, pero en relación al instituto, la verdad es que nosotros estamos muy contentos, muy felices de que las cosas se estén haciendo de esta manera y con un gobernador que a ustedes le conta, él personalmente va a la obra, mira, pregunta, le agrada, entiendo yo desde mi punto de vista, ir a hacer eso y verla. Es algo que nos costó mucho tiempo, pero que contamos con la ayuda irrestricta del Estado provincial para que eso llegue a su fin en el momento adecuado. Pero yo quiero dejar bien sentado y que quede claro, lo digo en el buen sentido, por supuesto, que construir esto que estamos haciendo no es construir un edificio de departamento, no es construir un hotel, no es construir una casa que tenga 40 habitaciones. Esto es otra historia. Acá hay equipamientos que son de medicina nuclear, que van a estar a la derecha de donde están todas las filas, la hilera de equipos. Eso es medicina nuclear. Después tenemos el acelerador, que va a hacer radioterapia, y en el medio hay toda una serie de equipos, algunos de los cuales están ensamblados con el acelerador porque tienen que ser así. Y tenés que hacer un software y hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No es simple, es una cosa que, si yo también, claro, puede haber en la sociedad
La sociedad sabe lo que estamos haciendo, la sociedad sabe de que el Estado está poniendo todo el interés y toda la fuerza y todo lo que sea necesario para que esto se haga. Pues se va a hacer y pues se va a inaugurar y pues se va a abrir. Sí, ahí estábamos escuchando al doctor Zimmerman, es una gran eminencia que tiene Corrientes en materia de salud y sobre todo de la lucha contra el cáncer. La persona que se animó a hablar del cáncer hace muchos años en Corrientes y demostrar que se pueden hacer cosas de mucha calidad, de mejorarle la calidad al paciente oncológico también, que no es una tarea menor. 8:41 en la Argentina, y nos damos el lujo de poner alfombra roja nosotros, si bien estamos haciendo un programa en la radio, porque vamos a recibir en nuestra cadena provincial de radios a un chef correntino, pero de llegada internacional, que hace muy poquito puede agregar un nuevo galardón a su carrera, y es más, está en España, así que desde España podemos hablar con él. Es oriundo de San Roque, están re agrandados los sanroqueños, con Ariel Leguiza, y no es para menos. Ariel, ¿cómo le va? Buen día. Clara González lo saluda. Hola Clara, ¿qué tal? Buen día a toda la gente de la audiencia, de Corrientes, y sé que Cadena de Radio llega a muchas partes de la provincia, así que un saludo grande para todos los correntinos. Bueno, este pueblo de San Roque, como decía recién Ariel, que está reagrandado, porque bueno, cada tanto nosotros que somos correntinos también nos alegramos, porque en el paso a paso de Ariel Leguiza, un cocinero, un chef oriundo de San Roque, bueno, en este caso estamos hablando desde España, donde hace muy poquito recibió un galardón. Así es, realmente me siento orgulloso de mi pueblo de San Roque, de haber salido de ese entonces, como digo, cuando yo salí de San Roque había 8.500 habitantes, éramos pocos, ahora sé que hay casi 15.000 o 18.000 habitantes, casi redobló. Claro. La cantidad de gente, y salir de un pueblito, por supuesto siempre doy a los jóvenes, siempre le digo, siempre que se puede, se sueña, se busca un propósito, un objetivo, todo puede llegar. Cuando yo presenté mi libro en mi escuela normal de San Roque, di una charla para los chicos jóvenes, y que hay que alentar a la juventud, y más que hoy darle aliento, que todo lo que uno se propone y sueña, puede hacerlo. A mí me tocó salir del pueblo, estudiar en Corrientes, recibirme una carrera universitaria, aparte de mi carrera gastronómica. Salí y recorrí 17 países con mi canal que tengo, que se llama GastroTour Argentina por el Mundo, en YouTube. Y hoy me encuentro aquí en España, ya hace 2 años y medio, con el libro Cocina con Identidad, que es el libro que nos representa a todos los correntinos. Yo cuando estuve ahí me costó 4 años la edición del libro. Recorrimos muchos pueblos de Corrientes, y lo más importante, los esteros de Liberá. Sí. Hicimos todo un relevamiento para dar a conocer al mundo que tenemos la reserva de agua dulce más grande que tiene Latinoamérica. Así es. Y que viene también emparejado con la gastronomía. Fuimos a cocinar ahí en los esteros mismos, con unos guías, en el refugio conocido, que no tiran el caballo, te tira con la canoa. Hay fotos en el libro, y me enorgullece de poder llevar la bandera argentina por distintos países, y por supuesto Corrientes, y decir que soy de San Roque. Ariel, hay algo que llama mucho la atención, por lo menos a mí, y digo, este es un Messi, digo en el buen sentido, aparte que sabemos que es muy bueno en lo que hace, porque no pierde la tonada, no pierde el acento, sigue siendo correntino, y eso también habla muy bien, no quiero que se me enoje nadie, pero habla muy bien del que tiene la oportunidad de viajar por el mundo, como es su caso, y sin embargo no pierde su identidad, digo, su identidad en la manera de hablar. Obviamente que en los sabores de la comida, ustedes que están en eso saben mejor que nadie, ¿no? Sí, es justamente
El libro se llama Cocina con Identidad, para seguir acá cuando yo me reúno con gente de Argentina, comemos asado, con gente del Chaco. ¿Y siempre le toca cocinar a usted o alguna vez cocina a otras personas y le convidan? No, a veces cocina otro. Tengo un amigo chaqueño acá y que sinceramente nuestra cultura no se pierde. Hablo en guaraní, eso no imposible perder. ¿Se saludan en guaraní, Ariel? Sí, y hay correntinos que vienen acá y yo le cargo, le digo, tengo por ejemplo uno que viene de Curuzú y vivía en el campo y le digo, habla guaraní, me imagino. No, me dice, ¿qué clase de correntino sos? Bueno, pero depende de la zona, por ahí no se habla tanto guaraní. Yo porque yo me crié en San Roque y en el campo y hablamos, mis abuelos, mi papá, eso hablaban guaraní. Y bueno, esas costumbres es imposible. Acá cuando llueve hacemos el chipacuerito, la torta frita, mate cocido, todo, por supuesto, nuestra costumbre. Imposible de borrar. Nos juntamos acá, es un grupo. Hay muchos argentinos, hay muchos en esa zona. ¿En qué ciudad está? Yo estoy en Málaga. De ahí en Málaga hay un pueblo la ciudad se llama Alaurín el Grande. Sí. Y hay muchos argentinos y tenemos un grupo que nos juntamos los fines de semana o los jueves, hacemos asado, todas nuestras costumbres, por supuesto. Y bueno, esta vez me tocó Madrid Magazine, nos premió porque es un premio para mí, para mi señora, para mis hijos, mi familia y para todos los argentinos, ¿no? Porque estar en Madrid en un hotel 5 estrellas donde recibir un galardón a nivel internacional por el reconocimiento del mejor libro del mundo por la Gourmand Cooking Book de Francia, que se hizo el año 2023 en Arabia Saudita, me llena de satisfacción, porque creo que trabajé mucho. Nadie es profeta en su tierra, dice. Trabajé mucho, golpeé mucho, porque yo golpeé muchas puertas antes de venir a España. Golpeé muchas puertas para decir, no me brindaron lo que me tenían que brindar, entonces me voy. Claro. Institucionalmente, institucionalmente y políticamente, porque golpeé puertas antes de venir. Decir que, bueno, la Argentina está difícil, está esto, pero voy a golpear puertas para, si yo me voy a decir sí, golpeé puertas, pero claro, no me quedó otra, como se dice. Busqué todas las instancias para quedarme y no me quedó otra. No, exactamente, no voy a echar culpa a nadie, al contrario, se me abrieron otras puertas. Se agradece, como dice, hay desprecios que se agradecen. Exactamente, ¿viste? Exactamente así. No hay mal que bien no venga, como dice. Por supuesto que uno deja todo, a ver, yo siempre fui conocido ahí en los medios, en todos lados, tanto en Buenos Aires he ganado premios. Aparte cocinó para los famosos. Más de una vez cocinó para los famosos. Sí, para cocinar para Ricky Martin, para Chayanne, Arjona, a todos eso le hicimos los eventos en Corrientes. ¿Y de los deportistas a quién le tocó cocinar? ¿Algún deportista así destacado? Eso me tocó en Estados Unidos. ¿A quién? Le hicimos la boda donde yo estaba trabajando a un jugador americano que no recuerdo porque es muy famoso, pero ahí, claro. En Estados Unidos, exactamente, sí. Y te decía que me emocionó mucho estar ahí y poder llegar, salir de un pueblo tan pequeño, ¿no? Y claro, cuando uno se pone objetivos, se pone propósitos de alcanzar y de caerte, yo siempre digo, te puedes caer 10 veces, pero levantarte 11 veces. Tal cual. Caerte y levantarte, porque yo cuando vine acá nada me fue fácil. Acá no me conocía nadie. De venir de un lugar donde
donde te conoce de todo el mundo. Claro, a empezar de cero, ¿no? Paso a paso, granito a granito, y me fui abriendo, haciéndome conocer, y gracias a Dios nos va bien aquí en España. ¿Cuándo va a pegar la vuelta para Argentina? ¿Tiene pensado venir o todavía no? Por ahora no. Por ahora no, para el año que viene si Dios quiere. Sí. Bueno, sí. que no falta Así nada, que... no falta nada. Exactamente. Ariel, muchísimas gracias por el tiempo. Más allá de la diferencia horaria, nos quedaba bien de alguna manera. ¿Qué almorzó? ¿Ya almorzó hoy? ¿Se cocinó algo así rapidito o no? No, todavía cambié mi horario. Acá hace a 4 de la tarde, porque el ritmo a veces amerita, y o desayuna, hace doble desayuno a la mañana temprano y a las 11. Para seguir de largo. Para seguir de largo, exactamente. Así que... Un abrazo y gracias por el tiempo, Ariel. Ahora que ya tenemos su contacto, en cualquier momento lo llamamos para ver cuál sería la receta para un día como hoy. Muchas gracias. Millón de gracias. Saludo a toda la audiencia y a todo Corrientes. Bueno, ahí estábamos, con un Messi correntino que tenemos. Es chef oriundo de San Roque, Corrientes, desde Málaga, desde España, hablando con nosotros. Su libro ganó uno de los galardones internacionales más importantes, y en las redes, por supuesto que ¿qué hizo? Salió mostrando el premio y se lo dedicó a su pueblo San Roque, ¿sí? Porque, como escuchábamos recién, es muy, muy orgulloso el lugar donde salió, pero también de la Argentina, ¿no? No solo de su pueblo, sino del país de donde es oriundo. 8:53 en la Argentina. Hasta las 10 somos Cadena Provincial de Radios. El mundo quiere saber. Nuestra provincia también. Hay un nuevo diario digital en un nuevo formato. Cadenaderadios.com.ar, el diario digital de los radiodifusores. La señal de noticias online. Cadenaderadios.com.ar. Sentite informado. A toda hora. Minutos para llegar a las 9 de la mañana en la República Argentina. Vamos a la cancha. Dale, vamos, sin artística nomás. Está Lucas y Brut. Queremos entrar a la cancha antes de ir a la pausa. Lucas, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Clarita, buen día a toda la audiencia de la cadena provincial de radio. Hoy vamos a recordar, además de repasar un poquito la agenda, vamos a recordar un hecho histórico. A 30 años del debut de Maradona como técnico de Mandillú, un 9 de octubre, pero de 1994, el astro del fútbol mundial, Diego Armando Maradona, debutaba como director técnico del Deportivo Mandillú. En aquella época de gloria de la institución algodonera, llegaron a desfilar figuras históricas del fútbol argentino, tales como Sergio Goicoechea, Julio Olarticoechea y José Pepe Basualdo. Después de la traumática secuencia iniciada por la enfermera que se lleva a Maradona del campo de juego tras la victoria ante Nigeria, el positivo por la ingesta de efedrina y la expulsión del Mundial de Estados Unidos, Maradona recibió 15 meses de suspensión, y esa sanción impuesta por la FIFA hizo que el astro del fútbol mundial se vinculara al deporte, que lo hizo famoso de otra manera. Hay imágenes de Maradona aquí en Mandillú, que la verdad que emocionan un poco. La experiencia de Maradona en el banco de Mandillú duró casi 3 meses. En ese breve periodo, el equipo correntino cosechó una sola victoria y con goleada ante Gimnasia de Jujuy, 6 partidos empatados, distintos equipos, por supuesto, y 5 derrotas, contra Rosario Central, San Lorenzo, Belgrano, Independiente y Newell's. Así que un hecho histórico que sucedía
hace muchos años, hace 30 años que... Si alguien de esa época trabajó con Maradona acá en Corrientes, tiene algo para contar, tiene alguna imagen, alguna anécdota, se pueden comunicar, 3794-817-697, se comunican ahí, pueden hablar con la gente de redes para hacer algo, pero algo, porque seguro hay gente sí, pasó 30 años, pero imagínate, no tanto como para que aquellos que alguna vez fueron a la cancha para verlo a Maradona, más allá del resultado del equipo, nos cuente, mirá, tal fecha, tal partido, yo estuve ahí. Me parece que es interesante eso también de lo que sigue generando en la gente el Diego. Así es, claro, y bueno, un hecho que la verdad que el mejor de la historia haya pasado por Mandillú es la verdad que muy loco para mí. Duelos clave. Ya se encuentra programada la segunda fecha de la Copa de la Liga Correntina. Volvemos a nuestra agenda habitual. Este viernes comienza la segunda fecha de la Copa de la Liga. Anoche recibíamos lo que es el cronograma. Un certamen que reúne a 25 equipos y ofrece 2 plazas para el próximo Provincial de Clubes, que está organizado, por supuesto, por la Federación Correntina de Fútbol. Los partidos se van a llevar a cabo entre el viernes 11 y el miércoles 16 de octubre. Durante estos días, varios equipos van a luchar por sumar puntos en una competencia que promete ser intensa y bueno, llena de sorpresas como ya fue la primera fecha. Entre los encuentros más esperados se encuentran los duelos de equipos como Lipton, Curupay, Yaguareté y Boca Unidos, quienes van a buscar destacar en esta fase del torneo. Está ya todo el cronograma en cadenaderadios.com.ar. Este viernes juega Peñarol contra Sacachispas a las 14:30. Lipton contra Curupay de la zona A a las 16:30 horas. Y bueno, con eso arrancaría este viernes lo que es la Copa de la Liga. Por último, contarles, ya mañana juega la selección, cuántos puntos necesitaría la selección. ¿A qué hora juega? Juega a las 18 horas el partido contra Venezuela. Y bueno, esta doble fecha FIFA puede ser muy importante para poder recaudar puntos, puntaje para clasificarse al Mundial 2026. Para la próxima Copa del Mundo, que va a contar con 48 selecciones en vez de 32, habrá 2 plazas y medias más para los países de Conmebol, por lo que bueno, lograr la clasificación requerirá de una menor cantidad de puntos que en las últimas ediciones. Así que bueno, está la información en cadenaderadios.com.ar, Clara. Voy a cerrar esta hora diciendo, vio que les dije hoy, media mañana, anuncios salariales. Se van a enterar por Cadena de Radios. Hoy, 10:30 de la mañana, habrá anuncios salariales. Los anuncios salariales serán en el Ministerio de Hacienda, hoy, 10:30 de la mañana, Bueno, y ustedes se pueden informar, vamos a estar en directo a través de cadenaderadios.com.ar. Con esta buena noticia, nos vamos a la pausa de las 9 de la mañana. Ya venimos. Bueno, yo creo que esta es una nueva etapa que vivimos. Hay un estudio policial. Los actores, las voces, los hechos que día a día constituyen la realidad están en tus oídos. ¿Querés saber lo que pasa? Escuchanos lunes a viernes. Cadena Provincial de Radios. Seguro estás informado. Es la hora 9 en punto. Temperatura 17 grados. Humedad 90%. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina. Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas, más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794 8740
8747. ¿Anotaste? 3794-874717. Autonativa. ¿Te separaste y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Fanoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Sábado 12 de octubre. Sábado 12 de octubre. Segunda edición de Toma Paz Curuzú. En el predio de Cándido Cara. Este año te presentamos La Fiesta en Carpa Gigante. Y actuarán Ángel Pizzochi y Los Ángeles del Chamamé. Me preguntan por qué tomo. Y tomo para olvidarte. Ricardo Jesús y su banda. Ahora me dice que soy garantía. Por primera vez estarán desde Goya los gauchos litoraleños en cumbia y chamamé. Y para cerrar la noche, Ernesto Miño y los Románticos. Quisiera morirme de una borrachera. Anima Javier Ortiz y en cabina DJ David Verón de Montecaseros y DJ Fede Zamudio. Busca ya tus anticipadas por Sarmiento 1553 o con el staff. Sábado 12 de octubre. Organiza Hermanos Zamudio. Me rompiste el corazón en mil pedazos. Me golpeaste el alma sin piedad. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. En Montecaseros seguimos avanzando. Desde la Dirección de Juventud desarrollamos el programa Nuestro Domingo, acompañando en jornadas de recreación y competencias y otras actividades. Alumnos secundarios de sexto y séptimo año compiten por viajes para todo el curso y obras de refacción o ampliación de la escuela a la que pertenecen. Los apoyamos para concretar sus metas, mientras impulsamos valores como la amistad, el compañerismo, la competencia sana, la creatividad y el trabajo en equipo. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888. Curuzú-Cuatiá, Corrientes.
Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini, Castillo 880, Curuzucuatiá. Es la hora 9, 6 minutos. Temperatura 17 grados. Humedad 90%. Cadena Provincial de Radiodifusores. Música y noticias. Siempre primero y mejor. Hablamos de todo. Escuchamos a todos. Llegamos a todas partes. Cadena de radios. Cadena de radios. Democracia informativa sin fronteras. La mañana, 8 minutos en la República Argentina. Hasta las 10 nos quedamos con ustedes en esta cadena provincial de radios. Vuelvo con Lucas, que daba ahí la propuesta de la hora anterior. La gente que por ahí tuvo oportunidad de ver a Maradona en la cancha, en Corrientes, que se comunican con la radio, ¿no, Lucas? Ojalá que sí podamos escuchar alguna historia, alguna anécdota de alguna persona que lo haya... Tenemos toda la mañana, en la Sí, continuidad sí. informativa para que nos cuenten, Sí. Es más, acá al aire ya tuvimos la posibilidad de hablar con el Pepe Osorio, que también lo había mencionado. Históricos que han pasado por Mandillú. Así que bueno, un poquito lo que contábamos a 30 años de lo que es el paso de Maradona, el mejor jugador de la historia del fútbol, por Mandillú. Bueno, antes también, contaba, hablando de la selección, un poquito también, cuántos puntos necesitaría la selección para poder clasificar directamente a la Copa del Mundo, en esto que es la doble fecha FIFA que vamos a tener de eliminatorias. Mañana juega contra Venezuela y el 15 va a jugar contra Bolivia. Y ante este panorama, el equipo de Lionel Scaloni tiene que afrontar 18 encuentros en total, ya lleva 8, al igual que sucedió en 2010, 2006 y 2022, podría alcanzar esa línea mínima para entrar directo a la Copa del Mundo el próximo martes. Es que Argentina lidera la tabla con 18 puntos y si consigue 2 victorias llegaría a 24, por lo que va a igualar el puntaje más alto de un sexto en las eliminatorias, incluso por encima de la tricolor rumbo a Qatar. Más allá de eso, van a quedar 8 encuentros más por delante y es difícil pensar que el combinado nacional los pierda todos, además de que, meterse sexto al Mundial también provocaría sufrir hasta el final, por lo que ganar ambos encuentros no será lograr todos los objetivos. Más allá de eso, matemáticamente aseguraría la presencia de la selección en el Mundial que viene. Así que gana estos 2 partidos y ya que tiene un pie dentro de lo que es la Copa
Mundial 2026, ¿no? Así tranquilamente. Bueno, por otro lado, contarles a nivel local, continúa el torneo oficial con la 8ª fecha, estamos hablando de básquet, el torneo oficial de la primera división de la Asociación de Básquet de la Ciudad de Corrientes, va a tener continuidad esta semana con la disputa de la 8ª jornada que se llevará a cabo entre miércoles, jueves y viernes. O sea, comienza hoy en la noche del miércoles, con 3 partidos va a iniciar la 8ª jornada, en la cual sobresale el choque entre Regatas Corrientes, uno de los escoltas, y Hércules, a disputarse en el Estadio Polideportivo Rafael Cañete, en tanto que uno de los punteros, el Club Córdoba, se va a medir contra Don Bosco en cancha de Sportivo, y por su parte los otros líderes se van a presentar en la noche del jueves, donde Colón va a afrontar una nueva edición del Clásico del Barrio de la Rosada ante el Tala, que se jugará en la cancha de Alvear, mientras que en el mismo escenario Juventus, otro de los punteros, va a visitar a Alvear en un exigente compromiso. Un poquito lo que se va a vivir en materia de básquet local este fin de semana, que ya comienza hoy, continúa mañana y el viernes. Están las posiciones, bueno, los 3 primeros: Juventus con 13 puntos, Córdoba con 13 puntos y Colón con 13 puntos también, o sea, son los 3 punteros y todos han ganado 6 partidos y han tenido una sola derrota, ¿no? Un poquito de la información a nivel básquet. Y bueno, como ya mencionábamos también, ya está programada la segunda fecha de la Copa Alegría, que comienza este viernes, Clara. Muy bien, ahí estamos. Gracias, Lucas. 9 de la mañana, 12 minutos en la República Argentina. Ahorita los veo, se están hablando del fútbol. El saludo para Julito Zapata, desde Buenos Aires. Desde Buenos Aires está la invitación a toda la gente. Hay muchos correntinos, hay muchos sauceños viviendo en Buenos Aires, y algunos van a tomar la ETA, que es el servicio todos los días que sale de Retiro a Buenos Aires, desde Buenos Aires a Corrientes. Ahora el fin de semana largo, porque nos vamos todos para Cañaditas, Sí, a casa de Mario Despo, tercer Festival de la Guaina Correntina. Ahí vamos a estar, si Dios quiere, el sábado, y se va agrandando la fiesta. 400.000 pesos en premios, la inscripción es gratis y el certamen es de bailar chamamé. Parejas aficionadas, parejas de ballet, y este año se suma la categoría infantil hasta 12 años. Porque el año pasado querían bailar lo mismo, por más que no compitan, no había cómo pararlos, cómo frenarlos. Y bueno, entonces este año se creó la categoría infantil y van a tener su músico en vivo, que es un nene que se llama Mateo Álvarez, que si bien sus papás son de Cañaditas, él vive en Goya, entonces él se presenta como artista de Goya, viene a tocar en vivo. Mateo creo que tiene 10 años. Viene a hacer música en vivo para que bailen en el certamen. Así que bueno, esas son cositas lindas de estas fiestas así en el campo, ¿no? Y el año pasado pasó lo mismo con la música en vivo, fue de Rodrigo Cuellar, que también tiene sus abuelos ahí en la segunda, pero que él es un joven artista chamamecero que vive en Buenos Aires, ¿no? Bueno, así tratamos de ir buscando esos detalles, así que va a haber reconocimiento también. Todo esto el sábado en Cañaditas, ahí vamos a estar. 9:14 en la Argentina. Hoy van a dar anuncios salariales. No estaba tan lejos, Estamos ahí próximos al anuncio, decía más temprano el gobernador en sus declaraciones ayer a la tarde, en lo que fue la entrega de viviendas. Bueno, el anuncio salarial va a ser en el Ministerio de Hacienda a las 10:30 de la mañana. Así que hoy comenzamos con el pie derecho, el pulso de la City, que es la continuidad informativa de la 94.5, con el anuncio salarial, lo van a poder ver a través de Cadena de Radios. La gente puede participar en las redes sociales, hay sorteos para el mes de octubre, todos pueden participar, ya están los premios que agradecemos a las emprendedoras correntinas, ya está también, es el mes de la mamá, obviamente el Día de la Madre, pero también del mes de la discapacidad, así que bueno, vamos a sumar en los premios juegos didácticos de madera, caprichitos se llaman, que bueno, que justamente son de encastre para personas con discapacidad. Así que también vamos a estar regalando, pero vean en las redes cómo participan de los sorteos que va a ser a fin de mes. Con despacho favorable, el boleto se encamina a aumentar 1.290 pesos. 1.290 pesos. Las comisiones del Consejo Deliberante que analizaron la actualización dieron dictamen a favor
y seguro que se vota en el recinto, seguro. Así que, clean caja, otra vez nos meten la mano en el bolsillo. 9:15 minutos en la Argentina, 3794-817-697 y se comunican con la radio. Nuestro norte informativo es siempre la verdad. Garantizando que la noticia llegue a todos. CDR. Cadena de radios. Democracia y federalismo al informar. Nos vamos a Ituzaingó hasta hora de la mañana. Vamos a Ituzaingó, 9:16 en la República Argentina. Estamos en comunicación con Rubén Antonio Nievas Chocobar, jefe de la prefectura, para hablar de este trabajo de la Prefectura Naval Argentina que desarticuló una organización vinculada a la venta de estupefacientes. ¿Es así? Nievas Chocobar, ¿cómo le va? Buen día. Clara González lo saluda. Buen día, Clara González, ¿cómo le va? Un saludo para su producción y para toda la audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, cuéntenos cómo estuvieron trabajando y los resultados, ¿no?, en esto de desarticular una organización que se encargaría de vender estupefacientes. Sí, correcto. Bueno, así como habíamos entablado la comunicación la última vez, que continúan con los trabajos junto con la Justicia Federal. Esto fue un procedimiento que tuvo sus frutos el pasado viernes 4 de octubre. Durante el día se realizaron 4 allanamientos aquí en la localidad de Ituzaingó, en uno de los barrios, y fueron en esta oportunidad allanados 4 domicilios. Teníamos la orden para realizarlo, así que con éxito se logró también en esta oportunidad desbaratar la organización de venta de lo que es estupefacientes en cuanto al narcomenudeo, que también impacta directamente en la sociedad. Bueno, esto es una investigación que llevó ¿cuánto tiempo? Sí, correcto. Estas investigaciones no se realizan de un día para otro, son meses que se vienen trabajando, y al momento de reunir todas las pruebas y elevarlas a la justicia es quien nos autoriza el Juzgado Federal de Corrientes, a cargo del doctor Juan Carlos Vallejo, secretaría número 2 del doctor Alonso. Federico es quien una vez que ya tenemos las pruebas y son elevadas, emana justamente la orden de lo que es el allanamiento. ¿La gente colabora, digo, en lo que es la investigación y todo este tiempo previo, como usted mencionaba? Se necesita a veces, o en más de una oportunidad, la colaboración, ¿no?, para corroborar algunos datos. ¿Y la gente colabora? Como son actividades ilícitas, es muy complejo el tema al momento de recaudar información. Por supuesto que la mayoría de la sociedad siempre quiere lo mejor para la familia y en el lugar donde uno se desenvuelve, pero no, ya sea por temor o por otros argumentos, por ahí cuesta conseguir información, pero es el personal de prefectura quien se dedica justamente a reunir la información para elevar una información verdadera a la justicia, justamente para que ellos después nos autoricen los allanamientos. Claro. Bueno, en este caso los operativos los allanamientos, se dieron en la misma ciudad, en el pueblo, como se dice, en Ituzaingó. Sí, correcto. Esto fue dentro del casco urbano, uno de los barrios de aquí. Sería Progresiva, del kilómetro 1448 del río Paraná. Bueno, eran 3 domicilios que estaban en cercanía y el otro estaba a no más de 200 metros también. En esta oportunidad se lograron secuestrar celulares, balances, algunos elementos de corte, chips, dinero en efectivo, también lo que fue flores de marihuana y cocaína. Todo esto sumó un aforo de más de 3 millones de pesos, y todo esto quedó a disposición del juzgado en depósito judicial de esta prefectura.
¿Qué pasó con esas personas que fueron demoradas o detenidas? En esta oportunidad hubo 2 personas identificadas, de las cuales un masculino quedó detenido. Actualmente está en carácter comunicado en las instalaciones de esta prefectura, pero se encuentra detenido. Y la otra persona quedó liberada porque no pesaba sobre ella ninguna medida por parte de la justicia. ¿Se trata de una mujer? La femenino sí, la femenino es una mujer de nacionalidad argentina y el masculino es de nacionalidad paraguaya. Uh-huh. Bueno, entonces quedó una persona, hay un detenido, digamos, más allá de todo lo que se encontró en el allanamiento, hay un detenido y es de nacionalidad paraguayo. Correcto. Una cosa más que también aprovecho el contacto con usted, fue noticia en esta semana el trabajo que hicieron para traer un hombre desde la isla San Martín a atención médica, que esto también se hizo a modo de urgencia, digamos, ¿no? Toda la parte humanitaria. Sí, correcto. Bueno, la prefectura sí también, como trabaja con los que son causas judiciales, también está afectada a lo que son acciones cívicas en caso de inundaciones o algún tipo de catástrofe. En esta ocasión, eso fue también la semana pasada, fue el 2 de octubre, se acercó una persona acá a la dependencia dando cuenta que su padre, una persona mayor de 60 años, se encontraba descompensado en lo que es la isla San Martín, pero no tenía medios para acercarse hasta acá, hasta lo que es tierra firme acá en Ituzaingó, por lo que nosotros desplegamos personal y medio al lugar, logramos contactarnos con ellos, hacer el traslado, y se coordinó paralelamente con el Hospital Ricardo Binigur, una ambulancia para que lo oculte en primera instancia y después lo traslade si es necesario hacia el hospital. Así que una vez efectuada la coordinación, se hizo el traslado de este mayor de edad, se lo trajo hasta aquí, hasta el puerto local. El puerto local embarcó con la ambulancia y finalmente terminó siendo atendido en el hospital. ¿Ese operativo qué tiempo lleva? ¿Qué tiempo de navegación también tienen, digamos, para dimensionar por ahí esto de que uno dice, no, pero estar acá enfrente en la isla, pero en una situación de emergencia como esa hay que moverse con rapidez? Correcto. El tema, la complejidad que nos atañe ahora es el tema de la escasez del agua también. Hay que tener en cuenta los bancos de arena que van mudándose de un lado a otro, se van moviendo. El tema de las piedras que afloran también con la escasez del agua, y a la vez hay que sumarle el tema de la luz, que ya si no es la existencia de la luna, hay que navegar con mucho cuidado, y bueno, y el personal de guardia acá de la prefectura, como conoce la zona, navega justamente y sabe por dónde dirigirse. Pero sí, la premura de los casos, en casos de asistencia o de emergencias náuticas, se hace lo más rápido posible, porque la finalidad justamente es brindar asistencia a la persona que puede estar en peligro. Claro, tal cual. Le agradecemos como siempre la predisposición, Chocobar. Estamos a disposición también desde Cadena de Radios. Bueno, usted sabe que estamos ahí en Ituzaingó a través de FM Extremo, en FM Municipal Ipauporá, en Isla Pipé y bueno, y toda la zona de influencia. Así que toda la información que podemos tener del trabajo que ustedes realizan ahí desde la prefectura es importante. Bueno, muchísimas gracias, Clara González. Sí, lo sabemos que estamos en una zona frontera, sabemos que tenemos 3 islas aquí enfrente, la isla San Antonio de Pipé, que estamos constantemente en contacto con la comunidad, con el municipio, no solamente de acá en Ituzaingó, sino el municipio también de lo que es la isla Pipé, así que estamos justamente para brindarnos para la sociedad. Muchas gracias, buena jornada. Muchísimas gracias, Clara González, hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, ahí teníamos lo de la prefectura. Esto sucedió, ahí también van a encontrar la información en Isla Pipé, pero en realidad en Isla San Martín, porque hay distintas islas, digamos, como decía recién el prefecto, y bueno, y ahí tenemos gente que muchas veces necesitan de atenciones como estas, y bueno, ahí están para brindar, en este caso, la Prefectura Naval Argentina. 9:25 en la Argentina. Vuelvo con vos, Lucas, porque hay información y en este caso tiene que ver con el área de la Secretaría de Deportes. Así es, Clara. Ayer estuvimos justamente hablando con el titular, el secretario de Deportes, Jorge Terrile.
quien habló con nosotros en el marco de lo que estaba acompañando al gobernador de la provincia en la entrega de viviendas en el barrio Santa Catalina. Allí, lo tuvimos y pudimos hablar con él. Sabemos que es el encargado de lo que es el deporte aquí en la provincia de Corrientes y nos comentó un poquito al respecto. A ver, ¿lo podemos escuchar? Bien, estamos con el secretario de Deportes de la provincia de Corrientes, acompañando al gobernador en un día histórico con esta entrega de viviendas. Sí, la verdad que siempre uno cuando ve que Corrientes sigue creciendo con recursos de los correntinos y realmente es parte del equipo, se siente muy orgulloso, ¿no? Hoy ve esta cantidad de viviendas, ve un montón de gente que va a cumplir el sueño de tener la vivienda propia en un barrio que ha crecido muchísimo, en un barrio que muchos clubes deportivos también están teniendo sus lugares y que se van a trasladar acá, o sea que va a ser una fuente también deportiva para todos estos nuevos habitantes, así que muy contento. Significa también poner los ojos de la parte deportiva también en toda esta zona, ¿no? Totalmente, el crecimiento se da así, o sea, cuando uno hace la planificación del barrio no es solo tener el lugar donde hacer la casa, sino donde en futuro va a estar la escuela, donde en futuro va a estar la plaza, donde en futuro va a estar el club, donde va a estar el hospital, donde todo tenés que armar, y esto que va a terminar siendo otra ciudad, como en su momento fue las 1000 viviendas cuando Corrientes era más chico, hoy Santa Catalina viene a ser un barrio de los más populosos de la ciudad. Lo llevo a la materia deportiva, ¿cómo está la provincia? ¿Qué actividades tiene? Bien, estamos ya terminando nuestros Juegos Correntinos, las instancias ya provinciales en lo que significa el sub-16 terminada, lo que es el sub-14 y el sub-15 ya con las etapas zonales, pendientes nada más que los provinciales, hablando con los secretarios de deporte de esta nueva unión del litoral que han hecho los gobernadores, sumado también a los secretarios de deporte de Norte Grande, con posibles eventos de Norte Grande, que ya es el cuarto que se va a hacer este año en la ciudad de Santiago del Estero, viendo la posibilidad de participación, de cómo nos estructuramos, de los deportes, de las categorías. Tenemos una reunión en Buenos Aires, los 24 secretarios de deporte con el nuevo digo yo porque todavía no le conocemos la voz, su secretario de deporte Diógenes de Urquiza. Así que bien, con expectativas, viendo qué va a pasar con los evitas, viendo un montón de cosas que todavía la vemos realmente frías, pero que esperamos que tengan su tiempo y desarrollo. Para este mes de noviembre está confirmado los juegos, ¿no? Los juegos de Evita están confirmados desde el 4 al 10 de noviembre, como los juegos del Norte Grande del 28 al 1 de noviembre. En materia deportiva, entonces, la relación a nivel nacional, ¿cómo está? Ni bien ni mal, no existe, no hay. Más de un llamado telefónico, che, ¿quieren venir a esta reunión? Y nada. ¿Expectativas? Muchas, hay que darle tiempo. Ahí estaba entonces un poquito lo que decía el secretario de Deportes de la provincia de Corrientes, Jorge Terrile. Un poquito, al final lo que hacía un poco de ruido que dijo que no existe la relación a nivel nacional en materia deportiva, más que un llamado para reuniones. Los cuales también mencionó un poco lo que es los Juegos Evitas, porque dijo qué va a pasar con los Juegos Evita, y se sabía ya al mes de mayo aproximadamente que se iba a realizar cambios, que además Nación no iba a aportar más en el 70% para los jóvenes, para lo que es gastos de transporte, hotelería y comida para los participantes, para los deportistas, y que va a haber cambio de nombre también, Juegos Deportivos Nacionales. Por eso decía un poco, vamos a ver qué pasa con los Juegos Evita, pero sabemos que Corrientes ya tiene bastante de sus representantes, sabemos que se están desarrollando la instancia provincial para la clasificación a los Juegos Evita, que va a ser del 4 al 10 de noviembre, no falta nada, y ya tiene representantes en hockey, en rugby, y también la Escuela Municipal de Goya, rumbo a los nacionales de Evita. La Escuela Municipal de Atletismo sigue adelante con su preparación, especialmente en vista a las finales nacionales de los Juegos Evita, que se va a desarrollar del 4 al 10 de noviembre en la ciudad de Mar del Plata. Y un poco nos contaba también el secretario de Deportes, Jorge Terrile. Gracias, Lucas. 8:30, 9:30 en la Argentina. Hasta las 10 nos quedamos con ustedes en esta cadena provincial de radios. 3794817697 y se comunican con la radio. Los gremios de transporte lanzaron un paro general, va a ser el 30 de octubre. En plenario sindical, ayer se reunieron los gremios del transporte, lanzaron un paro general de 24 horas
Para el 30 de octubre, la protesta fue fijada en un plenario que se realizó en el complejo deportivo de la Federación de Peones de Taxi y afectaría a trenes, aviones, camiones y barcos. Con esto de la desregulación del servicio de media y larga distancia, hay muchas localidades del interior que podrían quedar sin servicio de transporte en Corrientes. Por lo menos es lo que dijo Osvaldo Espesot, representante de AETA, Asociación Argentina de Empresarios de Transporte Automotor. Hay que hablar más del tema, no nos pueden dejar a pata, digamos. Así de simple es la cuestión. No todas las localidades tienen todos los servicios, no todos los servicios ingresan a todas las terminales. Esto es una realidad. Para aumentar el boleto sí, pero para brindar el servicio, para garantizar el servicio, no siempre. 9:31 en la Argentina. A esta hora de la mañana vamos a dialogar con quien está a cargo del Juzgado de Paz en la localidad de Mburucuyá, a Verónica Pérez Yacuzzi. Le damos los buenos días en cadena de radios. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Clara González la saluda. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto y buenos días a toda la audiencia. Muy bien, usted me imagino que ya ahí esperando el momento de la inauguración en la localidad. Sí, la verdad que estamos muy felices y muy emocionados de participar de un momento que va a ser histórico para la localidad de Mburucuyá. La inauguración de este edificio implica un real acceso a justicia de cada uno de los integrantes de la comunidad, sobre todo de las personas en condición de vulnerabilidad, porque se van a remover barreras tanto estructurales como procesales, pues la accesibilidad y la cercanía son principios que caracterizan a la justicia de paz, así que muy, muy emocionados y muy felices. Bueno, ayer nuestro compañero Brian Verón, que está en Mburucuyá, justamente nos daba esta noticia, ¿no? Es decir, quedó muy lindo el edificio, se parece, digo, a otros que están en otras localidades. Es muy ambicioso también lograr este tipo de edificios y de alguna manera la modernización, digamos, ¿no? En lo que es impartir justicia. Sí, totalmente. Reitero lo que te dije y además cumplen con estándares modernos que repercuten también positivamente en el trabajo diario del personal y en la administración del servicio de justicia y facilita, obviamente, el acceso a las personas con discapacidad. Cuenta con una rampa, ambientes luminosos, una sala de espera con aire acondicionado. La verdad que el trabajo se nota y, bueno, lo van a poder ver. Si bien nosotros ya estamos trabajando en el juzgado nuevo, a partir del lunes, la inauguración oficial va a ser mañana. Mañana, entonces, ¿quiénes van a participar de esa inauguración? Bueno, obviamente está invitado toda la localidad de Mburucuyá y vamos a recibir también a los ministros del Superior Tribunal de Justicia, el presidente, el doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, el doctor Eduardo Panseri, el supervisor de la Justicia de Paz, el doctor Fernando Onís, y también el doctor Guillermo Seman y el doctor Alejandro Chaín. Se va a realizar, la verdad, que un acto muy emotivo en el que van a participar también las autoridades locales. Se va a realizar la bendición del edificio por el padre, el señor Horacio Abel Villasanti. Así que la verdad que se va a hacer el descubrimiento de placa, corte de cinta, recorrido de las instalaciones. Ha quedado un edificio muy, muy moderno y que facilita el acceso a justicia, que es lo que más nos interesa. Doctora, ¿el personal que va a trabajar ya está cubierto? ¿Es la misma gente que venía trabajando hasta ahora? ¿Han rendido el examen? Bueno, en realidad, digo, el Juzgado de Paz de poder... Mburucuyá, el Juzgado de Paz de Mburucuyá en este momento cuenta con una vacante para secretario, que en este momento están rindiendo, así que, bueno, estamos esperando ese concurso, que va a salir pronto. Pero el resto del personal sí, sigue trabajando, el mismo personal que estaba trabajando en el anterior edificio. Yo soy una juez relativamente nueva, estoy hace un año en el Juzgado de Paz de Mburucuyá por concurso, por supuesto. Bueno, la verdad que ya se adaptó, ya está hallada, como dice el correntino, ya está hallada en Mburucuyá. Sí, ya soy mburucuyana.
Me mudé con toda mi familia acá, estamos muy felices, mi hija ya va a la escuela, nos insertamos en lo que es la cultura local, vengo de familia muy chamamecera, así que sí. El mejor muy lugar le felices. tocó entonces, ¿eh? Me tocó el mejor lugar, mi papá está feliz. Me imagino, es inevitable que vengan a visitarla. Doctora, le agradecemos un montón este tiempo y bueno, y estamos en contacto para que una vez que se inaugure también esta nueva casa, que es muy moderna, que es muy linda, podamos ir conociendo cómo se va trabajando en la localidad de Mburucuyá desde el Juzgado de Paz. Muchas gracias. Por supuesto, muchas gracias a ustedes por el espacio. La doctora Verónica Pérez Yacuzzi es la jueza de paz en Mburucuyá, como ella nos contaba hace un año que ya está ahí en ese juzgado, que ya está adaptada también al pueblo, digamos, de Mburucuyá. Y bueno, mañana se va a estar inaugurando el nuevo edificio, el nuevo edificio en la localidad 936 en la Argentina. Lo que tenés que saber lo escuchás a través de la cadena provincial de radiodifusores, solo en Radio Cadena Provincial de Radiodifusores. Música y noticias, siempre primero y mejor. Sangre de mis venas, te marcaré la frente para que te respeten aún con la mirada y sepan que tú eres mi propiedad privada. Que no se atreva nadie a mirarte con ansias y que conserven todos respetable distancia, porque mi pobre alma se retuerce de celos y no quiero que nadie respire de tu aliento. Porque siendo tu dueña no me importa más nada. Quedarte solo mío, mi propiedad privada. Quedarte solo mío, mi propiedad privada. Sepan todos a quien tú perteneces, con sangre de mis venas te marcaré la frente para que te respeten aún con la mirada y sepan que tú eres mi propiedad privada. Que no se atreva nadie a mirarte con ansias y que conserven todos. 9 de la mañana, 38 minutos en la República Argentina. Avanzamos en nuestra mañana, vamos al contacto con exteriores. Porque siendo tu dueña no me importa más nada. Quedarte solo mío, mi propiedad privada. Quedarte solo mío. Ya nos vamos a venir con ese contacto, con esa información que va a ingresar desde exteriores. El PANU no va a acompañar el aumento del boleto de colectivo, la posición está tomada. El concejal capitalino del Partido Nuevo, Esteban Toto Ibáñez, una vez más volvió a fijar posición respecto al aumento del boleto. En declaraciones remarcó que no va a acompañar otro aumento del boleto urbano de pasajeros. Hace 7 años que desde el PANU mantenemos la posición de no acompañar los incrementos que solo contribuyen a un aumento del deterioro económico de los pasajeros, un mayor deterioro del servicio, cada vez viajan menos pasajeros que pagan la tarifa plana y los empresarios dependen cada vez más de los subsidios, dijo. Las noticias vienen y van, la realidad cambia en cuestión de segundos. Las calles marcan el ritmo del día y nuestro móvil está allí para saber lo que pasa. ¿Qué pasa, Fito? Cuéntenos. Gracias, Clara. Bueno, estamos aquí en Casa de Gobierno, por supuesto. El gobernador de la provincia de Corrientes está en el centro administrativo en la jornada de hoy. Va a estar atendiendo audiencias allí. Y bueno, y hoy se sumó otra nueva fiesta, ¿no? A la misma hora, lamentablemente, bueno. Ayer ya nos avisaba Villordo, ¿se acuerda? El de Santa Lucía.
Sí, son dos fiestas a la misma hora. La que se agregó fue la de la miel, porque... Claro. Sí. Entonces, ¿Cómo va a ser vamos... usted? Vamos a andar corriendo nuevamente, pero esta vez sin lluvia, me parece. Ojalá, así que bueno, que sea vamos a tratar de cubrir las dos actividades, pero bueno, vamos a hacer hasta lo imposible porque bueno, hoy se presenta la 28ª Fiesta Nacional de la Horticultura. Bueno, va a estar presente, por supuesto, el intendente de la localidad de Santa Lucía hoy a las 10 de la mañana en el patio del Cultura de aquí del Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes. Y bueno, y el otro acto, por supuesto, que ya sabemos que es en en Casa Iberá, ¿no? Con lo que es la fiesta de la miel. Las dos actividades van a ser a la misma hora, ¿no? Una picardía, pero bueno, es así. También está circulando un flyer trucho, diríamos, ¿no? Por todos lados, desde horas muy tempranas ya, con anuncios salariales, ¿no? No es hoy, mire que yo puse de destacado, ¿eh? No. Es trucho eso, esa actividad. Ay, no, tanto nos emocionamos. Sí. Todos esperaban que sea la semana que viene, ¿no? Los anuncios, la verdad es que muy bien armadito está el flyer, pero bueno, no, es trucho, es una fake news, lamentablemente, y bueno, y ando poco recorriendo por todos lados, ¿no? Que dice que hay anuncios salariales hoy a las 10:30 de la mañana. No hay anuncios salariales, Clara, así que nos quedamos tranquilos nomás, nos quedamos así como veníamos nomás. Lamento desilusionarla, pero bueno, Escuchá, no hay Fito, anuncios salariales hoy. Todo está como era entonces, dice el poema, la casa, la calle, el río, bueno, acá todo está como era entonces. Exactamente, no, algunos no tienen nada que hacer, ¿vio? Bueno, hicieron un ojo, flyer porque hay que ver de dónde viene también, pero sí, bueno. Sí, muy original, diríamos, muy bien armadito está, pero bueno, hasta ahora sabemos que no hay actividad, estuvimos averiguando desde aquí hoy justamente hoy del Departamento de Información Pública. Es inminente el anuncio, dijo el gobernador ayer, ¿eh? Sí, es inminente el anuncio, pero bueno, por lo menos hoy no se va a hacer. No es en la jornada de hoy y no creo que sea esta semana, a menos que bueno, que a último momento mañana sí salga, pero bueno, hasta ahora no hay novedad de que pueda ser en la jornada de hoy. Hablamos con la gente del Departamento de Información Pública, que bueno, está encargado también de justo de la parte de redes de 2.0, especialmente para que bueno, que nos evacúen la duda y no es oficial, eso es una noticia trucha, nos dijeron. Bueno, ahí estamos. Gracias, Fito, ya la eliminamos. Le borramos la sonrisa a la cara a la gente, le digo. Y bueno, sí, por unos días nada más, ya van a venir los anuncios. Sí, para mí son horas. Sí, la verdad que sí. Sí, ya le digo, si nos sale mañana, ¿qué cree que va a salir en la semana que viene, los primeros días de la semana que viene, ¿no? Recordemos que esta semana es corta en lo que es la parte administrativa, porque el viernes no hay actividad laboral por el feriado, ¿no? Así es que si no es hoy, es mañana. Y si no es mañana, será, bueno, la semana que viene. Bueno, Fito, gracias. En cualquier momento volvemos con usted. Hasta luego. Ahí estamos. 3794-817-697 es el número donde se pueden comunicar. Vean las redes sociales de Cadena de Radios. Ingresen, participen de los sorteos que se van a hacer durante el mes de octubre. Están ahí las pautas, el paso a paso de cómo hacerlo. Van a encontrar información de Cadena de Radios en el Instagram, Cadena de Radios 945, en el Facebook, Cadena de Radios, en YouTube, Cadena de Radios, donde también los contenidos de los distintos momentos de los programas, en TikTok también, por todos lados. El único número habilitado para contactarse con Cadena de Radios es 3794-817-697. ¿Estamos? Bueno, 9:44 en la Argentina, ya vamos a ir para la costa del Uruguay, pero en este caso a la zona de Santo Tomé. El saludo a la gente de São Borja, Brasil, que ahí nos escucha también a través de FM del Mercosur. Y en Alvear, la gente de Itaquí, Brasil, que nos escucha a través a esta hora de FM Alvear. Ya tenemos la fecha de lo que va a ser el Festival Internacional del Guiso en Alvear. Nos vamos, en noviembre, todos los que quieran cocinar y comer guiso, nos encontramos 16 y 17 de noviembre, sábado y domingo, 16, 17 de noviembre, cuarta edición del Festival del Guiso Juvenil. Bueno, algunos que por ahí nos sentimos jóvenes, vamos a Alvear a cocinar y a comer guiso,
Festival del Guiso Juvenil, 16 y 17 de noviembre, en el campamento Aguapeí con inauguraciones. Inscripción al 3772-638-241. Tienen que comunicarse con Coco Vera. El ministro de Economía cruzó a una diputada en la previa del debate por el veto de Milei a las universidades. Esto tiene que ver con la información nacional de este momento en vivo, digamos, ¿eh? Una pareja de Fernando Gago publicó una foto, así que bueno, potenció los rumores de su mudanza a Boca. Dijo Carrió, los que manejan los medicamentos oncológicos son mafiosos, aumentaron 3.800%. La líder de la coalición cívica opinó que el gobierno de Milei no es liberal, es dirigista, porque no mueve el tipo de cambio. También habló de las pymes, los jubilados, la educación pública y su financiamiento, el lavado de dinero y cómo es su vida en el pueblo bonaerense, donde decidió mudarse ya hace varios años. Federalizamos la noticia. Democratizamos la información. Aquí siempre hay más voces. Cadena de radio. Cadena de radio. Construyendo soberanía con cada eslabón informativo. Ocho, 9:48 en la República Argentina. Hasta las 10 nos quedamos con ustedes en esta cadena provincial de radios. A ver si es que tenemos la oportunidad ahora de dialogar con nuestro compañero de Santo Tomé, de FM El Mercosur, Leonardo Godoy. ¿Usted me escucha? Buen día. Clara González lo saluda. Buen día, Clara, buen día a toda la audiencia. Perfectamente, no sé usted si me está recibiendo bien. Sí, la verdad que sí, vamos a bajar un poquito el volumen incluso acá, fuerte y claro. Bueno, cuéntenos cuál es la información desde Santo Tomé. Bueno, Santo Tomé está haciendo en estos momentos, bueno, por ahora no tanto, pero en lo que se ve en la madrugada del lunes y la madrugada del martes, se ven las tormentas, inclusive ayer hubo una información de que había una persona con quemaduras producto de la explosión de un celular en el momento de la tormenta. Es decir, fue bastante grande, ¿no? ¿Es real esa información, digamos, ese hecho de una persona? Salió publicado en un portal de noticias de la localidad, así que supongo que debe ser verdad, ¿no? Bueno, este frente de tormenta que desde el lunes está ahí en la zona, justamente a esta hora de la mañana, y en esta comunicación lo que queremos hacer es advertirle a la gente que hay una información, una advertencia meteorológica, ¿no? Así es, a raíz de justamente este frente de tormentas se desprendió de prensa municipal una especie de alerta a toda la población. Este frente se va a mantener aparentemente hasta el día viernes sobre la zona.
ya te comenté, ¿no es cierto?, entre lunes y martes fueron muy fuertes lo que es en tormentas eléctricas, muy poca caída de agua, eso sí, y vamos a totalizar aquí en el pluviómetro de Venezuela 66 milímetros, es decir que prácticamente nada, lo que sí 66. fue más, lo que con respecto 66 milímetros Ujú. entre el lunes y el martes. Pero se esperan, por supuesto, dentro de algún dato más, según el pronóstico, nos están diciendo que para cerca del mediodía podría haber nuevamente algún tipo de precipitaciones y según esta alerta que se desprende de prensa municipal de un grupo de meteorólogos, podría caer granizo de tamaños considerables según lo que estuvimos leyendo, ¿no es cierto?, en esta información. Ujú. Hace mucho tiempo que no vemos granizo por la zona, así que por ahí en una de esas se puede dar. Bueno, ahí estamos entonces con esta información. Ayer también, no sé si es que ustedes manejan ahí un poco más de detalles. Lamentablemente nos tocó informar el deceso de un menor, un nene que murió tras ser pateado por un caballo. Así es, lamentable, una información que muy lamentable, un pequeño de tan solo 7 años, ¿no es cierto?, que bueno, lamentablemente perdió la vida a raíz de este hecho, ¿no es cierto? Y bueno, yo creo que toda la ciudad todavía está lamentando este deceso, porque se trata de una vida, se trata de un pequeño, ¿no es cierto?, que tenía toda una vida por delante. Bueno, están ahí, ¿no? Digo, entre esto de estar alerta por esta advertencia meteorológica, estos hechos que también no son para nada alentadores, digamos, pero bueno, a pesar de eso, siempre está también el otro lado, ¿no? De la otra cara de la moneda, como se dice, se están preparando para lo que va a ser una nueva edición del Festival de Santo Tomé. Así es, el festival más antiguo de la provincia, todavía ya están las fechas confirmadas, los horarios confirmados, no así la grilla, porque de acuerdo a lo que conversaba con el director de Cultura, se podría agregar un par de números más, por lo tanto la grilla no quedó todavía confirmada. Lo que sí está confirmado es 8 y 9 de noviembre, 20 horas, sería el arranque del festival, pero la oficial sería a partir de las 21:30, 22 horas, como es habitual, ¿cierto? Pero ya la gente a partir de las 18 podría estar ingresando al predio de Plaza Colón, porque, bueno, va a haber, de acuerdo a la información, paseos gastronómicos, stand de artesanos, es decir, que la gente ya entre viernes y el sábado ya puede ingresar temprano al predio de Plaza Colón del Anfiteatro General Perón de Estrada, ¿no? Bueno, la verdad... La entrada, por otro lado, la entrada, recordemos que, como todos los años, es totalmente gratuita, lo que sí que va a haber como una especie de canon, es para las ubicaciones preferenciales o sillas, ¿no? El resto, claro, sillas, digamos, frente al escenario, el resto sí la gente se va a poder ubicar de acuerdo a su gusto, ¿no? Claro, como siempre, ¿no? Como es una buena costumbre. Leonardo, le agradecemos el tiempo. No, por favor, a ustedes. Y bueno, para finalizar, si bien tenemos 18 grados de temperatura, la térmica ahora, a esta hora de la mañana, sí, casi las 10 de la mañana, es de 20 grados. Pero agradable, ¿eh? Una temperatura agradable. Es agradable, y bueno, temperatura primaveral. El más temprano sí estuvo bastante fresco, estuvo para campera, pero bueno, a los que no nos gusta el invierno ya prácticamente la desechamos y estamos, por lo menos yo, en manga de camisa. La verdad que es muy, muy importante eso. Gracias, Leonardo. Buena jornada. No, a ustedes, y que tengan muy buena jornada para todos. Usted también. Un saludo a FM del Mercosur. Ahí estaba nuestro compañero desde Santo Tomé. Bueno, nos tenemos que ir. Nosotros estamos en los últimos minutos de programa en esta cadena provincial de radios. Mucha información en www.cadenaderadios.com.ar, y ahí estamos con todas las noticias en las redes, en el portal digital, en Radio City 94.5. Nos vamos al contacto con exteriores, vamos a volver a la información, entonces ahí estamos en comunicación con Fito Fernández. Fito, te escuchamos. Ritmo del día.
aquí de Santa Lucía para que nos cuente un poquito de qué se trata, por supuesto, esta fiesta de la horticultura. Perdón, intendente, estamos en vivo. Cuéntenos un poquito qué edición es de esta fiesta de la horticultura. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. La 28ª edición de la fiesta de la horticultura. Como todos los años, en esta oportunidad lo hacemos del 17 de octubre al 20 de octubre. O sea, jueves 17 terminamos 20 de octubre, Día de la Madre. Como antiguamente se realizaba siempre en esta fecha las anteriores ediciones. Este año volvemos a reeditarlo. Creo que van a tener muchos artistas, ¿no? Y realmente una grilla, una cartelera muy importante de artistas nacionales y de renombre, digamos. Tratamos de contratar y traer lo mejor que tenemos de los distintos géneros para todas las edades, y también con una característica que tiene la fiesta, que es una entrada accesible, porque la idea, estamos hablando de 4.000 pesos adelantados. Los artistas que tiene debe ser baratísimo. Y 6.000 pesos en puerta, digamos, y como le decía a otros colegas tuyos, el festival arranca a las 9 de la noche y se extiende aproximadamente hasta las 3, 4 de la mañana, las 4 noches. ¿Qué artistas van a estar? Los más destacados, que nos pueda contar alguno. Bueno, los más destacados tenemos el día viernes, los de Ilmaguaré, que también hay oportunidad de presentar su nuevo disco. Lázaro Caballero, que es un gran representante de lo que es la música folclórica actualmente. El día sábado tenemos Aire, que son los ex Guairo, para el que por ahí no lo conoce por el nombre. Los Rancheros, rock nacional. El Chili Fernández, un exponente de la música tropical romántica. Y el día domingo, para cerrar la fiesta, entre otros, por supuesto, Banda 21, un cuarteto de los número 1 de Córdoba. Y la gran revelación de la música actualmente, Valentino Merlo, que por primera vez pisa Corrientes, digamos, en el escenario mayor de la horticultura. Es impresionante, porque son artistas de renombre nacional e internacional, ¿no? Sí, realmente siempre tratamos de traer dentro de las posibilidades, por supuesto, porque tiene que ver muchas veces con una cuestión presupuestaria y también con una cuestión de posibilidad de que las bandas tengan fecha para esa fecha de la fiesta, digamos. Pero es una fiesta que la programamos siempre desde marzo de cada año, ya comenzamos a planificarla, a diseñarla, a convocar los artistas. Entonces con gran tiempo podemos lograr también ir acomodando los números también, porque es un presupuesto bastante importante, digamos. Exactamente. Aparte, por supuesto, de todo lo que es esta fiesta importantísima, ¿qué más le van a ofrecer ustedes a todas aquellas personas que van a participar de esta gran fiesta? Bueno, para el que nunca fue a la fiesta de la horticultura, se va a encontrar con una expo horticultura que es totalmente gratis, entrada totalmente gratis, con exponentes del rubro, digamos, y también de otro, en el predio de Gendarmería Nacional. Es un predio aproximadamente de 3 manzanas para que uno se pueda ilustrar, digamos, y en eso se divide lo que es la expo y lo que es la zona de escenario. Y en la zona de escenario, por supuesto, tienen una total atención, digamos, la parte de gastronomía, bebidas, con 6 lugares de expendio, digamos, y una amplia zona de plateas donde uno puede acceder. Las sillas no se cobran, puede estar sentado, mirar cómodo el festival, y a las personas que acostumbran, los lugareños cercanos, a llevar su silleta, digamos, y gozar de vivir un espectáculo muy especial. Digamos. Ahí estaba el intendente de Santa Lucía con nuestro compañero. Bueno, los dejamos ahí charlando. Ayer ya nos adelantaba todo esto el intendente Villordo. Nosotros nos tenemos que ir. 9:59 en la Argentina. Es todo por hoy, gente. Todo este gran equipo sigue trabajando. La continuidad informativa hasta el mediodía en Radio City, se llama El Pulso de la City. Ya les contábamos en todos los formatos, en todas las plataformas, esta cadena de radios, está Radio City, está El Pulso. Así que bueno, manténganse informados. www.cadenaderadios.com.ar. Chao, hasta mañana. Estás en Radio Guaraní. AM 970 y FM Guaraní 107.1.
Somos el aire que más te gusta. Temperatura 18 grados. Humedad 88%. Siempre antes, con la verdad. 2 minutos de noticias. El PRO confirmó su respaldo al gobierno para ratificar el veto a la ley de financiamiento universitario. El bloque que encabeza Cristian Ritondo justificó su decisión señalando que el gobierno escuchó los pedidos para mejorar la propuesta salarial a los docentes. La sesión está convocada para las 11 de la mañana y el oficialismo necesita como mínimo 1/3 de los votos de los presentes. Luis Caputo amenazó con cerrar sucursales del Banco Nación en los municipios que aumenten las tasas. Fue luego de que se dispusiera el cierre de 9